Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Ortiz Soriano, soy cofundadora de Wake Up. Para mí es un placer de que estemos conectados todos a esta charla que se llama Bienestar Emocional en la Organización. Antes de comenzar, déjenme decirles que esta charla ya es o ya fue grabada, así que para mi comodidad y para la fácil comprensión de ustedes. Así que dicho esto, todos sus comentarios que hagan ahora, yo de forma personal junto con mi equipo Wake Up, vamos a responderle uno a uno si en caso tienen pues alguna duda. Nosotros vamos a estar pendientes de ello y estamos conectados también ahora mismo con ustedes. Dicho todo esto, vamos a comenzar. Para mí este tema tiene mucho cariño porque realmente voy a poderles compartir mi experiencia y voy a quererles compartir de una manera bastante práctica, dinámica y de fácil comprensión, porque quisiera que ustedes mismos lo apliquen en sus organizaciones. No importa si es chica, mediana, grande. Lo que importa es que ustedes mismos sepan cuál es esta ruta para poder realizar un bienestar emocional en su organización, ¿sí? Entonces, hay 4 puntos de esta charla que les quiero mostrar. Y el primer punto, vamos a hablar sobre bienestar, ¿sí? El segundo punto, vamos a hablar sobre la problemática actual, porque algunas empresas aún no realizan un punto primordial para poder fortalecer el bienestar emocional, ¿correcto? El tercer punto es la cultura de bienestar emocional. Y el último punto, el cuarto, es el plan. De todos los puntos que ya hemos mencionado, ahora, ¿cómo lo debo de hacer? O más o menos, ¿cuál es la ruta que debo de seguir? Y lo vamos a ver en el plan. ¿Sí, chicos? Entonces, continuamos. Ya les dije mi nombre, ya me presenté y como saben, soy psicóloga organizacional y soy magíster en gestión de proyectos. Bueno, soy especialista en gestión del talento y mi formación realmente se ha concentrado en la persona con su entorno, ¿no? Y esto me ha permitido escalar y complementar 2 enfoques grandes que gracias a los proyectos he sabido enfatizar y he sabido reconocer que un psicólogo como yo también puede empaparse de enfoques que complementen su visión y su ejecución, y créanme que esta decisión para mí fue grandiosa, porque también tengo una especialización en gestión por procesos y metodologías ágiles. Y esto también permitió que mis estrategias sean sostenibles y también disruptivas, ¿no? En todo tipo de experiencias de cambio en las organizaciones, ¿sí? Entonces, para ello, nuestro primer punto, como ya les había mencionado, es definir el bienestar, ¿no? Si es que tenemos que comenzar por algo, es conocer qué es el bienestar, ¿ok? Y para eso, el bienestar es un proceso activo de tomar conciencia y tomar decisiones de una vida saludable y plena. Es un proceso dinámico de cambio y crecimiento. Y este concepto lo saqué de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aquí hay 3 palabritas o 4 que les quiero mencionar, que son puntos claves para poder comprender el bienestar. Hay una palabra clave que es conciencia, decisiones, vida saludable, que lo vamos a como que optar por un compuesto, ¿sí? Y es cambio, ¿ok? Esas palabras hay que tenerlas presentes porque ahora
dicho esto de bienestar, de que querían que sepan un poquito para entrar en el contexto, ¿no? Y no ir de frente. Ahora sí, veamos qué es el bienestar emocional. Lerner, en el año 2019, tiene un texto, tiene un libro sobre el para el bienestar emocional. Entonces, en este libro, él también define qué es el bienestar emocional y él nos dice que es un término que se refiere a la conciencia, ¿sí? La comprensión y la aceptación de sus emociones y su capacidad para manejar con eficacia los desafíos de cambio. Cuando esté sintonizado con sus sentimientos, podrá tomar conciencia más fácilmente de sus sensaciones corporales. Entonces, aquí les he resaltado también palabras claves: conciencia, comprensión, aceptación, emociones, sentimientos. Son estas palabras que se repiten, ¿no? Desde el concepto principal de bienestar. Entonces, ténganlo presente esto, ¿sí? Porque más adelante lo vamos a hablar. Y aquí dice unas líneas finales que me encanta esto. Entonces, aquí prestamos atención. Cuanto más actúe sobre sus sentimientos, dice, y emociones, más confiables se volverán. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir, no? Cuando la persona toma conciencia de sus sentimientos con sus emociones, cuando haces ese gran match, cuando realmente escuchas, cuando actúas sobre estas dos, eres más confiable, o sea, se van a volver mucho más confiable. Hay ¿cómo se dice esto? Hay como una reciprocidad, ¿no? Y hay un conocimiento de uno mismo que algo está pasando. Yo acciono cuando actúo sobre mis sentimientos y mis emociones. Pero sin antes, ya hemos conocido un poco la definición del bienestar y el bienestar emocional. Entonces, ¿de qué manera Diana se introduce en las empresas, no? Entonces, para hacerlo mucho más práctica, para que me puedan comprender esto, el primer punto de toda empresa es armar una ruta general, un mapeo de los procesos, de cómo quiero que se lleven a cabo, de la visión general, y todo ello se da en el plan estratégico. Toda empresa, por más pequeña que sea, debe de tener una pauta, un ruteo. Es como que si, por ejemplo, voy de viaje a un sitio, pero para ir a ese sitio tengo que planificar mi viaje. Por ejemplo, costos de pasaje, rutas de los tours, hospedaje, donde voy a almorzar. Entonces yo misma, antes de viajar, armo todo un ruteo, armo todo un plan de viaje. ¿Correcto? Esto voy a hacer así, voy a dirigirme a estos sitios, voy a tener este presupuesto y todo ello. ¿Y qué es lo que quiere decir acá entonces? El primer punto de toda organización es hacer un plan, correcto. Entonces, aquí viene la problemática porque muchas empresas aún no consideran un punto que yo quiero contarles, ¿sí? La problemática actual es que muchas empresas quieren o desean realizar un plan estratégico cuando en realidad no han considerado el primer punto de todo proceso sostenible, y son las personas. Muchas empresas arman su plan estratégico anual, pero consideran mucho los objetivos medibles, correcto, el presupuesto anual, correcto. Visionan mucho hacia esos puntos, pero principalmente no
tienen como primera prioridad a las personas, ¿sí? Cuando uno hace un plan estratégico, tienes que tener y tienes que, ¿cómo lo podría explicar? Tienes que integrar en la primera fila a las personas. Ahora con las etapas de cambio y constantemente todo va cambiando rápido, ¿no? Todo va cambiando rápido con la tecnología, con los procesos más agilizados y simplificados. Entonces, Diana, ¿me servirá hacer un plan estratégico como punto inicial? Sí. Y la respuesta es sí, porque al menos eso me va a marcar la pauta para iniciar y para tener yo un orden. Siempre y por recomendación propia, yo les digo, tengamos un plan bajo la manga, un plan de contingencia ante hechos inesperados como por ejemplo nuestro querido año 2020. Entonces, si nosotros armamos nuestro plan estratégico teniendo como prioridad número uno a las personas y sobre eso teniendo nuestros planes de contingencia, créanme que vamos a poder desarrollarnos de una manera estable, equilibrada durante el año general en nuestra organización. ¿Cómo afecta el no tener el plan estratégico bien definido? Afecta en primer lugar a las personas. Afecta al propósito de la organización. ¿Sí? Afecta los procesos internos. Por lo tanto, también los objetivos medibles y el enfoque de gestión, por supuesto. Si ven estos 5 puntos que les he señalado por aquí, ¿sí? Van como en consecuencia del otro, van relacionados, ¿sí? Son factores cíclicos que sí o sí uno debe de estar por consecuente del otro. Estos puntos, chicos, hay que considerarlos, porque muchas veces la gestión se pierde cuando no consideramos en primer lugar a las personas, ¿ok? Las personas son las que integran tu organización y de acuerdo a cualquier plan que tú les des, las personas van a tener que reaccionar a ese plan. Por eso nuestra prioridad número uno deben ser ellos. ¿Por qué algunas empresas aún no lo hacen, Diana? Por experiencia propia, vamos a ver cómo piensan estas empresas que aún no tienen su primera pauta, su plan estratégico, ¿sí? Que yo lo voy a llamar aquí PE, ¿ok? Porque muchos piensan que, por ejemplo, somos una empresa muy grande o muy pequeña para el PE, para el plan estratégico. Entonces, no saben, ¿correcto? Pero ya les dije esto. Por más que sea chico o por más que sea grande, debemos de hacer un plan estratégico. Después dicen que no sabemos por dónde comenzar. Eso es bastante cierto, ¿ok? No saben por dónde comenzar. ¿Okay? Piensan que nada más con designar un presupuesto anual es suficiente. O de repente piensan también de que realizar unos objetivos medibles por cada área es suficiente. Y eso realmente no lo es. Después también piensan o dicen, ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces, esta expresión la escuché muchas veces. Ya lo hicimos ya el año pasado, o sea, ¿por qué hacerlo ahora, no? Entonces, eso se dice en muchos también. Después hay otro que también lo he escuchado y es real. Soy el CEO y ya establecí la dirección de la organización. No tenemos dinero para hacerlo. No tenemos el apoyo de la alta dirección también. ¿Ven? Estas son las expresiones por el cual piensan por qué no hay que hacerlo aún. Bueno,
ya hemos hablado de la problemática, ¿no? Entonces ahora nos corresponde pues hablar dónde entra el bienestar emocional en la cultura, ¿no? En la organización. Entonces, aquí quiero comentarles algo, ¿no? Las personas que sienten que su empleador se preocupa por su salud y bienestar en general, ¿no? Tienen más probabilidades de una motivación colectiva, compromiso, por ende disminuye la deserción. Se incrementa la capacidad de iniciativa, claro que sí, y las competencias de las personas van alineadas con los pilares y valores. ¿Qué es competencias, Diana? Las habilidades de la organización. Por ejemplo, trabajo en equipo, liderazgo, negociación, toma de iniciativa, transparencia, qué sé yo, todo ello son habilidades o competencias de las personas que definitivamente van alineadas con los pilares y valores, ¿correcto? Acá hay una formulita que les hice para que comprendan mejor. C es la cultura, BE, bienestar emocional. Entonces, dentro de la cultura, o sea, no es que dentro, sino la cultura debe de ser directamente proporcional y bien engranada con el bienestar emocional, porque las personas es el principal elemento de la cultura y el bienestar emocional. ¿Está bien dicho, Diana, cultura de bienestar emocional? Sí, porque realmente nos falta practicar ello. Y lamentablemente cuando pasan sucesos inesperados es donde más nos preocupamos o donde decimos, no, uy, ¿verdad, no? Este tema es fundamental en nuestra cultura y no lo hemos fortalecido tan bien. Por eso digo yo, ¿no? Tenemos que tener todas las empresas una cultura de bienestar emocional, porque recuerden esto bien, el elemento principal, el núcleo, el elemento, el factor primordial de la cultura de bienestar emocional son las personas. Cultura y entre paréntesis bienestar emocional igual personas, ¿correcto? Las personas se manejan por una palabra, mejor dicho, súper potente, ¿no? De el cual he escuchado mucho. En este año, más que todo, he escuchado en comentarios, en posts, en artículos sobre esto, y es el autoconocimiento. Entonces, hay otro tema, factor dentro de la empresa, de que preocupa mucho y del cual muchas apuestan por grandes consultorías para trabajar este punto también, que es la productividad. Entonces, cuando yo hablo de una cultura de bienestar, igual como lo he colocado, pues hay como una pequeña formulita. El elemento primordial son las personas dentro de mi empresa tienen dos factores resaltantes y es el autoconocimiento y es la productividad. Y yo lo he puesto así, dentro de mi empresa, la persona se maneja por el autoconocimiento más la productividad. ¿De qué manera los dos tienen que estar bien relacionados y trabajando como en equipo? ¿No? ¿Uno es consecuente del otro? Yo les digo que sí. ¿Saben por qué, chicos? El autoconocimiento es, mejor dicho, es el proceso que las personas tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Si es que lo entendemos por un proceso fácil, rápido, se nos va a calar, ¿sí? Toda persona tiene que desarrollar su autoconocimiento, tiene que autodescubrirse. ¿De qué manera, Diana? Identificando un proceso que me encanta a mí explicar cuando hablo de este punto.
y es situación, pensamiento y respuesta. Entonces, Diana, tú nos quieres decir de que la persona que tiene que desarrollar su autoconocimiento tiene que tener bien en claro, así como un cartelito en la frente, este proceso de situación, pensamiento y respuesta. Sí. ¿Saben por qué, chicos? Porque toda persona debe de identificar qué tipo de situaciones yo actúo bien, no actúo tan bien, qué tipo de situaciones tengo pensamientos positivos, negativos y qué tipo de pensamientos me conllevan a una respuesta o una acción. Sobre ese punto hay un post muy interesante que hemos lanzado hace unos días sobre el proceso del autoconocimiento y ahí hay una explicación mucho más larga de este tema, pero sí quiero, chicos, de que tengan presente de que toda persona dentro de la empresa que desarrolla muy bien su autoconocimiento es la persona que se va a conocer tal cual y que va a permitir el empoderamiento individual de la persona, aumentará la confianza y su seguridad, porque es una persona de que va a identificar en este proceso situación, pensamiento y respuesta y va a saber los tipos de conducta para él. ¿Sí? Entonces los invito a que cada uno de ustedes, si están dentro de una organización, que identifiquen mucho su proceso interno del autoconocimiento, que es la situación, el pensamiento y respuesta. Hagan un listado por cada uno. Por ejemplo, ¿qué tipo de situaciones son las que más me generan de repente malestar? ¿Qué tipo de situaciones son las que me generan más bienestar? Las que me generan más alegrías dentro de mi empresa. Enlístenlas. Después, ¿qué tipo de pensamientos tengo por cada situación que enlisté? Y después, como tercera actividad que les recomiendo es qué tipo de respuestas tengo por cada pensamiento que yo tengo. Recuerden bien, una situación va a repercutir en un pensamiento que yo tengo. Por lo tanto, mi pensamiento se va a transformar en una respuesta o una reacción, una acción de la persona. ¿Sí? Eso es el punto número 1 que toda persona tiene que tener y es el autoconocimiento. ¿Sí? Después, ¿qué es lo que tengo que fortalecer para que mi empresa tenga una cultura de bienestar? La productividad. Y aquí hay 3 palabras que yo he hecho como una fórmula porque me encanta ponerle fórmulas porque las personas pueden aprenderse rápido. Es el RRA, ¿correcto? ¿Por qué el RRA? Porque el primer enfoque es el ritmo colectivo, ¿ok? Esto es realmente cierto y lo he visto, lo he vivido, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de productividad y hablamos de ritmo colectivo, es el primer subtema de este punto, porque claro, chicos, si vemos que alguien que es cabeza de líder dentro de un área, que no está jalando tan bien, que me está llegando demasiado tarde muchas veces, que emite comentarios de repente generando un clima medio turbulento, ¿no? Y es la persona de que jala, entonces la gente ya no va a producir bien, sino más va a estar pendiente de las otras cosas por el cual esta persona líder está jalando al equipo y eso se vuelve un ritmo colectivo. Así que debemos de tener cuidado con los ritmos colectivos, porque es contagioso, ¿correcto? El segundo subtema que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de productividad es el ritmo individual y hay que trabajar en ello también, porque la persona, si de repente tiene situaciones en sus sentimientos y en sus emociones que aún no está bastante bien como persona, eso también va a jalar
y va a repercutir mucho en la productividad. ¿Ok? Ese es el segundo subtema de este punto. Y como el tercero y el final es la contraparte de la productividad, el que le tiene que hacer la revolución, y es el autocontrol. El autocontrol va muy relacionado con el manejo interno de la persona. Por eso mismo digo que si no fortalece su autoconocimiento, el autocontrol no se va a poder dar de la misma manera. Muchas veces he escuchado también decir, esta persona no maneja bien sus emociones, esta persona se distrae demasiado, esta persona no cumple con los objetivos, y es porque no tenemos desarrollado nuestro autocontrol. ¿Ok? Entonces, ¿qué se necesita, Diana, fortalecer para insertar una cultura de bienestar en las empresas? Dos puntos: el autoconocimiento y la productividad. Y dentro de estos dos enfoques hay tres subtemas por cada uno que hay que trabajar. Así que si son miembros de RH, de recursos humanos o otros, los invito a que si gusten, tomenle un print de pantalla, lo que sea, porque estos puntos hay que trabajar si es que queremos fortalecer una cultura de bienestar en nuestras empresas. Ya estamos ya casi en la recta final y hay que enfatizar mucho cuál es el rol de este punto, cuál es el plan. ¿Okay? Cuando yo hablo de un plan, hay que hablar de un rol. Y el primero es transmitir los valores y el propósito de la organización. El segundo que yo les recomiendo es, hay que tener transparencia en todos nuestros procesos internos, ¿sí? Hay que evaluar la disposición y estabilidad emocional de las personas. Un psicólogo o un equipo de psicólogos dentro de las organizaciones deben de estar. Porque si bien ahora, como este año hemos visto, debe de haber una persona especialista que analice, que estudie y que mida los distintos tipos de disposición y estabilidad emocional de las personas de mi empresa. Eso va a ser fundamental. ¿Ok? Perdón. Y pasamos para el otro punto. Acá hay un ABC, ¿sí? Hay que tener un diagnóstico primero, un diagnóstico general de la salud mental de las personas. Segundo, hay que hacer un programa transversal de bienestar emocional, no hacer de repente algo muy individual, como taller, como esos tipos, no. Hay que pensar en programas transversales. Programas me refiero a largo plazo, que sea medible, monitoreado, ¿correcto? Hay que usar cuestionarios. La psicología tiene cuestionarios validados y estandarizados que se pueden usar en las organizaciones para medir el avance del bienestar emocional de las personas. Debemos de usar herramientas psicológicas estandarizadas y validadas, ¿ok? La seguridad psicológica se debe de dar siempre. Hay que tener una confianza y apertura a la vulnerabilidad de que los empleados se sientan cómodos de comunicar su necesidad. Por eso es necesario de repente insertar a un profesional psicólogo dentro de las empresas para que mi colaborador pueda percibir ello y expresarse. Bueno, y ante todo esto dicho, ¿cuáles son los resultados de esto? ¿Ok? De hacer todo este ABC. Se desarrolla la confianza del colaborador o la persona dentro de la empresa, ¿sí? Se incrementará, por supuesto, el sentido de pertenencia de las personas. Es ese sentido de vínculo, organización, persona, ¿sí? Fomentar una voluntad general
de compartir, escuchar y participar en un diálogo más abierto. Entonces, yo apuesto por un feedback honesto, pero ¿saben qué? No tanto de el líder con la empresa, no solamente eso, que eso es bastante bueno también, sino hacer un feedback de doble entrada o de doble sentido, tanto del líder con la persona como de la persona con su líder. Nosotros como personas también podemos hacer un feedback honesto y transparente a nuestros líderes, claro que sí, ¿ok? Personas con fuerte grado de autoconocimiento, y es lo que les mencioné hace un ratito, ¿sí? El autoconocimiento es fundamental para el bienestar emocional y la productividad, no se olviden. Personas más seguras para innovar y proponer nuevas estrategias y soluciones en la unidad de negocio. Por supuesto, si las personas van a tener un bienestar emocional más equilibrado y la empresa se va a poder encargar de fortalecer el autoconocimiento con su productividad, con los 3 tipos de enfoques o subtemas que ya lo hemos revisado, las personas van a poder sentirse libres de crear, innovar, tomar iniciativa, dar un paso hacia adelante, porque van a percibir que su empresa se está preocupando por ellos, ¿correcto? Entonces, por supuesto, también, y todo ello se va a dar siempre y cuando se fortalezca la cultura de bienestar. Todos esos puntos que ya hemos mencionado tiene que dar un resultado de la cultura de bienestar emocional. ¿Hay muchos otros puntos? Sí, pero he querido resumirlos rapidito para que ustedes vean de qué manera más fácil, práctica, ustedes puedan identificar cómo se da y se concreta recién sobre todos esos puntos una cultura de bienestar emocional. Y no sin antes, quería comentarles que todo este plan y todo este tema que les he comentado con mucho cariño, chicos, quiero mostrarles nuestro nuevo servicio que es Consultoría Wake Up sobre este tipo de temas. Nuestro objetivo es implementar un programa de bienestar emocional sostenible y medible. Tenemos 6 fases dentro de nuestro proceso de la consultoría. Recuerden que nosotros como Wake Up nos encanta trabajar por procesos. Tenemos ese enfoque por procesos y las metodologías ágiles también están muy lineadas, ¿ok? En la primera fase de nuestra consultoría se va a establecer una entrevista de diagnóstico. Debemos de recoger información y establecer y definir qué es lo que está pasando dentro de la empresa. En el segundo punto de este proceso, estableceremos la identificación de los puntos de dolor, los puntos que hay que trabajar más, donde hay necesidad. En cada proceso de RH, yo le digo RH, recursos humanos. Eso es en la fase 2. En la fase 3 vamos a co-crear en conjunto con nuestro cliente, con ustedes, la estrategia y el plan de acción. Una vez que den el visto bueno para proceder, vamos a la fase 4 y es la ejecución del programa. Y por supuesto, el acompañamiento al área de RH, recursos humanos dentro de la empresa. Como la fase 5 es el monitoreo de los avances, nosotros creemos firmemente que toda consultoría, ¿ok?, de Wake Up tiene que tener un monitoreo de los avances a un cierto tiempo de ejecución, porque de esa manera podemos corroborar la efectividad de nuestro plan de acción, ¿correcto? Si nosotros no monitoreamos los avances, no vamos a poder saber qué impacto tuvo, si positivo
o negativo o de repente hay que ajustar unas cosas dentro de este plan. Y eso es uno de nuestros grandes plus. Y la sexta fase, y es nuestro diferencial también, nosotros sí estamos muy comprometidos con que más empresas y más áreas de RH tienen que tener un factor primordial aquí sobre el bienestar emocional y tienen que conocer todo ese ruteo. Para ello, nosotros vamos a brindar un manual de trabajo y recopilación de todos los pasos a seguir. O sea, vamos a darles todo un manual para que ellos mismos, conforme pase el tiempo, puedan usarlo y de esa manera puedan ejecutar sus programas de bienestar emocional. Esta consultoría Wake Up, como verán, es muy transversal y estamos seguros de que podemos trabajar de una buena manera, de una manera muy ágil, muy honesta y vamos a trabajar en conjunto con ustedes para crear planes medibles y bastante personalizados con la necesidad propia de su empresa. ¿Sí? Entonces, como todo llega a su fin, así que realmente quiero decirles que aquí en Wake Up te vamos a enseñar el cómo. Si bien es cierto, ya le di toda una ruta del ABC más o menos en resumen y tal cual muy francamente, pero también hay que establecer por cada punto cuál es el proceso interno de cada uno, cuál es la ruta, cómo debo de hacerlo y aquí te lo enseñamos. Déjame tus comentarios con confianza que yo los voy a responder. Así que chicos, es tiempo de Wake Up. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido todo un tiempo bastante lindo donde he podido compartir mi experiencia con ustedes. Muchas gracias. Que estén súper bien y que tengan una linda noche. Gracias, chicos.